Buenas noches, cordial saludo, estimado tutor y apreciados compañeros. Por medio del presente video, yo, Julián Rodríguez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, voy a dar la explicación acerca del ejercicio realizado en el laboratorio, el rectificador de onda completa. Aquí está mi cédula. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un circuito rectificador de onda completa con su puente de Dios, su generador de señales, su condensador y una resistencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que para el montaje de este circuito vamos a utilizar una frecuencia de 60 Hz y un voltaje de entrada de 10 voltios. Esto en el generador de señales. Posterior a eso vamos a realizar el montaje del circuito en el simulador. Aquí tenemos el circuito en el simulador. Ya tenemos el puente de Dios, tenemos las conexiones pertinentes con el puente de Dios, con el condensador. Cabe resaltar que el condensador es de un microfaradio. Tenemos una resistencia de 1K. Y tenemos los dos osciloscopios con los cuales vamos a hacer el análisis de las ondas. Acá tenemos el generador de señales. Bueno, pues para tener en cuenta que lo primero que hicimos en este simulador, Tinkercad, es bueno, lo primero que hicimos fue eh, anexar a nuestra hoja de trabajo una protoboard en donde vamos a hacer el montaje del circuito. Después de eso, en todos los componentes del circuito tenemos básicos, tenemos pues donde nos despliegan todos, donde nos despliegan los básicos, buscamos los condensadores, conectamos los condensadores en serie. Posterior a eso utilizamos la resistencia y la conectamos en paralelo con el condensador. Y acá tenemos el generador de señales con las condiciones que nos exigen, que son 60 Hz de frecuencia y 10 voltios de amplitud a la entrada. Lo que vamos a hacer ahora es hacer la simulación del circuito y vamos a encontrar aquí en este osciloscopio la onda antes del puente de Dios, y aquí en este otro osciloscopio tenemos la onda después del puente de Dios, ya pasada por el condensador, o sea, ya rectificada. El laboratorio también nos brinda unas preguntas problematizadoras, que es que la primera dice: si cambio el valor del condensador por uno más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Entonces, cuando nosotros cambiamos el valor del condensador, lo que estamos haciendo es generar una señal de salida de mejor calidad. Es una señal que cada vez se va haciendo más lineal, a tal punto que ya se vuelve corriente continua. Aquí en el simulador podemos hacer la explicación cambiándole el valor de la capacitancia del condensador por uno, por ejemplo, de 10 microfaradios, y vemos que la onda empieza a tener ya un aspecto diferente, un aspecto de rizado, que a medida que vayamos cambiando el valor del condensador se va haciendo cada vez más lineal. Si por ejemplo ponemos un condensador con capacitancia de 1000 microfaradios, nuestra onda
prácticamente empieza a ser lineal, empieza a ser corriente continua. La siguiente pregunta problematiza ahora es qué papel cumple el condensador en el circuito. Entonces el condensador cumple la función de almacenar carga eléctrica y filtrarla para tener una señal de salida. Como vimos anteriormente, a mayor valor del condensador, tenemos una señal de salida de mejor calidad. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe entre un voltaje pico a pico y un voltaje RMS o eficaz? Entonces, acá tenemos las explicaciones que dice que el voltaje pico a pico es aquel valor que está tomado desde el canal de forma de la onda hasta la cresta de la misma, es decir, desde el valor más negativo hasta el más positivo. Entonces, en este caso, en esta figura, el voltaje pico a pico sería desde el valor más negativo hasta el más positivo. Es la onda completa, sería el voltaje pico a pico. El voltaje pico es aquel voltaje cuyo valor está determinado entre la línea de diferencia 0 hasta la cresta positiva de la onda. El voltaje pico pues es simplemente el pico a pico dividido en 2, desde la línea 0 hasta la cresta más positiva de la onda. Y el voltaje RMS es aquel voltaje que produce el mismo efecto de dispersión de calor que su equivalente de voltaje o corriente eléctrica. Acá tenemos el voltaje RMS, generalmente es un poco más alto que el voltaje promedio y menor al voltaje pico. Muchas gracias.